Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, vamos a presentar para ustedes la conferencia del día de hoy, disbiosis y uso de antibióticos. Esta plática estará dada por la doctora y académica Patricia Ramírez Sandoval. La doctora Patricia Ramírez Sandoval es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se hizo pediatra en el Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE. Hizo infectología pediátrica también en el ISSSTE en el 20 de noviembre. Es académica, es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y sin más preámbulo del amplísimo currículo que tiene, le damos la palabra. Doctora Patricia, adelante, por favor. Gracias, doctor Lara. Buenas noches. Bueno, a mí me parece que el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema muy, pero muy interesante, no nada más para el área médica, sino para todos los humanos que estamos. Porque nuestra microflora o nuestra microbiota son justamente nuestra línea de defensas a nivel intestinal. Esta microflora intestinal tiene muchísimas funciones y nos da unas protecciones bárbaras. ¿Qué es la microbiota? Pues son microorganismos de protección. Son bacterias, hongos, arquibacterias, virus, parásitos, todos saprófitos, ¿verdad? Que no nos condicionan problema. Y esta microflora, pues la vamos a tener distribuida en todo nuestro organismo. De acuerdo a la parte del organismo que estemos hablando, es diferente. Entonces, la microbiota en la piel, por ejemplo, es de suma importancia porque nos va a defender de que vengan algún germen patógeno y nos pueda hacer alguna infección de piel o tejidos blandos. En el aparato respiratorio también es sumamente importante para defender y que no caigamos en cualquier problema neumónico a nivel vaginal, a nivel de las mucosas, a nivel del tracto digestivo. Y bueno, ¿cómo está esta microbiota distribuida en nuestra flora intestinal? Pues vean ustedes, en el esófago, considerando que el pH debe ser de 4.0 para que tenga un mecanismo bactericida en automático, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de dosis infectiva que te estés comiendo, a lo mejor en un taquito, a lo mejor en agua contaminada, no sé, ¿verdad? Entonces es una forma de defendernos. Y la flora intestinal que está en el esófago va a estar dada por bacteroides, por gemelias. En el colon, por ejemplo, tenemos un pH de 5.5 a 5.7 y la flora que va a estar allí defendiéndonos van a ser los bacteroides, Clostridium, Prevotella, Streptococcus, Lactobacillus, que es de suma importancia. Y en el ciego vamos a tener un pH de 5.7 también ácido, ¿no? Y la distribución que tenemos allí va a ser Lactonospira, Roseburia, Romicus, por ejemplo, que son, sin lugar a dudas, nuestras defensas máximas. Y en el estómago, con un pH de 2, vamos a tener la microflora de Lactobacillus, Streptococcus, Helicobacter pylori, saprófito, o sea, no de las cepas patógenas. Y en intestino delgado, con un pH de 5.7, vamos a tener bacteroides, Clostridium, Streptococcus y Enterococcus. Esta microflora va a tener una función y función muy importante. Va a mantener al intestino en condiciones perfectas de salud, porque en cuanto llegue un agente patógeno,
la microflora va a identificar inmediatamente y que no permite que nos agreda, que produzcamos enfermedad, pero también nos va a ayudar en el metabolismo de todos los nutrientes y previene la colonización de microorganismos patógenos. Cuando nosotros éramos residentes, bueno, cuando yo era residente hace muchos años, nos decían nuestros profesores que no diéramos antibióticos de amplio espectro porque hacíamos una selección de la flora y hacíamos resistencia. Y bueno, esa es otra de las funciones, ¿verdad? Además, mantener la barrera intestinal sana. Nos protege el intestino y sobre todo tiene una infusión inmunológica muy, pero muy importante. Induce síntesis de proteínas antimicrobianas, defensinas y la inmunoglobulina A. Controla el crecimiento excesivo de cepas patógenas. Es muy importante en el aspecto de poder realizar una inmunomodulación con una respuesta de los linfocitos T efectores en el intestino. De aquí que sea tan importante porque nuestro sistema inmunológico en nosotros, en los humanos, es un sistema perfecto porque combina toda una gama de células y mediadores para brindar una inmunidad sumamente protectora contra agentes infecciosos. Y su intervención puede ser con reacciones tempranas, conocidas como una inmunidad innata, y tardías como es la inmunidad tardía o adaptativa. Pero además también, ¿qué función tiene? Pues fíjense nada más, sintetiza la vitamina K y la vitamina B. Además de regular la producción de interleucinas, sobre todo la interleucina 10 que tiene que ver con la inflamación. Y funciona como células reguladoras. Vean ustedes aquí en esta diapositiva, en la cual vemos que esta es una muestra de materia fecal de un individuo sano, donde vamos a ver cuál es la composición. Patricia, perdón, no nos estás compartiendo tu pantalla. No sale tu presentación, pon compartir pantalla porque no te estamos siguiendo verbalmente nada más, no hay imagen. Voy. Lo estoy localizando, doctor. No sé qué pasó, por qué me salí. Exactamente como habíamos hecho en la práctica previa, necesitas buscar, sí, compartir pantalla, ves tu presentación, le picas ahí y después lo pones como presentación del PowerPoint. Es que no logro encontrarlo. Vamos a ver. Voy a salirme, doctor. Yo creo que debe de estar muy cerca de los demás iconos que están por ahí, donde está participantes, chatear. No, es que ni siquiera aparece, doctor. Aparece mi pantalla en Zoom, nada más una cámara ponle, que... es que la has de tener completa. Ponle escape para que se haga más pequeña. Y ahí seguramente los vas a encontrar. Carlita.
pero si te sientes más cómoda de salir y regresar, Y yo creo que sí, doctor, porque no hallo el botón. sí, adelante, nada más le pedimos de su comprensión y tolerancia a los asistentes y en un momento se va a solucionar esto. ¿También nosotros debemos colgar? No, no es necesario, Ok. solo la ponente. Solo la ponente. Sí, Ok. por favor. Si quieres, salte, Patricia, y vuelves a ingresar. Ok. A ver, doctor, ya, Ahí ya lo estás compartiendo. Ok. Ahí ya lo estás compartiendo. Vete a tu primera diapositiva y ponle presentación. Ok. A ver, doctor, ¿ya se ve así? Ahí está perfecto, Patricia. Ok. Entonces, por favor me dicen en qué diapositiva me quedé o la inicio. Bueno, Adelante, Patricia. por eso, ¿la inicio, doctor? Por ¿En qué? favor, si te sientes más cómoda, sí, iníciala. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre algo muy importante. ¿Cuáles son nuestras defensas o microbiota o microflora en nuestro intestino y cómo lo daña el uso de antibióticos? Vamos a ver que la microbiota o microflora intestinal está compuesta por bacterias, por hongos, por arquibacterias, por virus y parásitos saprófitos. Todos ellos encargándose de que nuestro intestino esté en perfectas condiciones para responder ante cualquier evento infeccioso. Y nuestra microbiota va a estar en todo nuestro organismo y va a ser diferente. En la piel, por ejemplo, vamos a tener una capa muy importante en la cual la microflora residente, como es un staff, o un excepto, mientras estemos con la piel íntegra no vamos a tener ningún proceso infeccioso. También tenemos microbiota a nivel del tracto respiratorio, en la vagina, en las mucosas, en el tracto digestivo, todo nuestro organismo tenemos esos mecanismos de defensa. Pero ahora vamos a hablar sobre la flora intestinal. Vamos a ver que en el esófago tenemos un pH de 4.0 y la microflora que allí está justamente para darnos ese beneficio de no enfermarnos, pues es la presencia de bacteroides, Gemelia, por ejemplo. Y en el colon, con un pH de 5 a 5.7, tenemos la microflora bacteroides. Nótese que en el esófago tenemos bacteroides, en el pH, en el colon también tenemos bacteroides y en el ciego, con un pH de 5.7, tenemos a la microflora como es la Roseburria y la Fecalibacterium y Fusobacterium. Suena un poquito medio complicado estos nombres, pero así se llama nuestra microflora. Tenemos que identificarla, así como nosotros decimos que a qué familia pertenecen las penicilinas, también tenemos que saber a qué familia pertenece nuestra microflora. De tal forma que en el estómago, por ejemplo, con un pH de 2, pues nuestra microflora más importante es la presencia de streptococos, de lactobacilos, de Helicobacter pylori, pero saprófito, no patógeno. Y en el intestino delgado, con un pH de 5 a 7, también tenemos bacteroides, Clostridium. Entonces ustedes notan ahorita bacteroides en esófago, en colon y en intestino. Por lo tanto, vamos viendo que nuestra microflora está en puntos específicos para podernos prevenir. ¿Y cuál es la función de la microbiota? Bueno, pues nos va a ayudar a mantener el intestino en condiciones de salud. Nos va a ayudar a metabolizar todos los fármacos, pero también los nutrientes.
nos va a prevenir de colonización de microorganismos patógenos. Va a tener una función de mantener íntegra la barrera intestinal, que se mantenga sana y evitar de alguna forma cualquier patógeno que nos pueda dañar. Pero también tiene una función inmunológica importantísima. ¿Por qué? Porque va a inducir la síntesis de proteínas antimicrobianas y defensinas, así como inmunoglobulina. Va a controlar el crecimiento excesivo de cepas patógenas y va a llevar a cabo la inmunomodulación. También se lleva a cabo allí la respuesta de los linfocitos T, efectores en el intestino, llámese los TH2, llámese los factores celulares o los celulares humorales. También se lleva a cabo ahí la síntesis de vitamina K y B, regula la producción de interleucinas de la inflamación, sobre todo la interleucina 10, pero también tiene función de células reguladoras. Miren ustedes, aquí les presento una materia fecal o cultivo de un individuo normal, donde vamos a identificar la composición bacteriana total y esta va a ser a través de análisis del 16R del DNA. Y como ustedes pueden ver, lo que más se identificó fueron bacteroides, el grupo bacteroides y los firmicutes. Los firmicutes son lo más abundante que tenemos en nuestra flora intestinal, pero además vamos a ver que alberga entre 500 a 10,000 especies de microorganismos, que los firmicutes como componente de microbiota son los que más abundan, seguido por los bacteroides o bacteroidotes y después las protobacterias. Pero la flora va a ser diferente en cada individuo. Vean ustedes, antes pues no sabíamos mucho de cuáles eran los factores de riesgo en el recién nacido para tener su microflora intestinal adecuada. Hoy sabemos que si la mamá ingiere antibióticos durante el embarazo, va a repercutir en la flora bacteriana de defensa en el recién nacido. Asimismo, su forma de nacer. Los niños que nacen por vía vaginal tienen contacto con los gérmenes normales del canal de parto y por lo tanto ese niño va a tener más protección que el niño que nace por cesárea. El niño que nace por cesárea va a tener contacto con gérmenes intrahospitalarios más bien. Y después va a depender su microflora del niño, va a depender de si tuvo amamantamiento, si tuvo leche materna y por cuánto tiempo. La flora es diferente si el niño recibe amamantamiento por parte de su madre, así solamente recibe leche de bote. Y bueno, ya cuando están más grandes, pues va a depender de su hábitat de alimentos. Y obviamente en la etapa de la geriatría, donde ya por ahí estamos algunos, pues también cambia, porque empezamos con una inmunosenesia que es algo diferente. Y entonces, ¿qué pasa con la disbiosis? Pues vean ustedes, todo lo que vimos fue la flora normal para mantener un intestino sano, pero tenemos destructores de la microbiota. ¿Qué la destruye? Pues vean ustedes, las comidas pero muy procesadas. Por ejemplo, híjoles, cuando vamos al cinito, ¿verdad? Oye, ¿qué quieres? Pues unas palomitas con refresquito. Oye, pero el refresco está al 2 por 1. Pues tráetelos. O tráete una hamburguesa. O sea, se nos hace muy fácil, ¿no? Pero los alimentos procesados destruyen esa microflora. ¿Pero qué más la destruye? El estrés. El estrés. ¿Cuántas veces nosotros como médicos
tenemos que somos los hijos de la checada y checamos en un hospital y checamos en el otro hospital y todavía nos vamos en la noche a otro hospital y el estrés lo traemos, bueno, hasta arriba. Pues también destruye eso nuestra microbiota. ¿Qué más? Las bebidas alcohólicas. Está muy bien demostrado que también va a terminar con nuestra microflora. Y el azúcar. El azúcar es otro factor muy importante en la cual vamos a destruir esa microflora, llámese azúcar como gránulo en gaseosa o en otro consumo donde esté el azúcar, pues más que otra cucharita, ¿no? Bien. Por supuesto, el uso de antibióticos. Pero también el no descansar apropiadamente. El mal descanso. Cuando nosotros fuimos residentes, que teníamos guardias AAA, yo creo que muchos se acordarán cuando guardia de castigo, chispas. Pero es que guardias AAA, y entonces pues nada que descansabas, ¿no? Pues también ese es un factor muy importante en el cual se destruye la microbiota. Todos los medicamentos van a dañar la microbiota intestinal, pero más los antibióticos. Entonces, pues, algunas veces que tienes que tomar un fármaco, pues, para los triglicéridos, qué sé yo, también lo destruye. Y entonces, ¿qué pasa con todos los antibióticos en México? Pues, se han hecho varios estudios y se ha denotado que todos los antibióticos en la presentación que tú quieras, jarabe o suspensión o solución, si son niños. En inyección, si son niños y es necesario, por ejemplo, los aminoglucósidos, o en cápsulas o en tabletas, como tú los quieras presentar, te daña. Y los antibióticos que más tenemos en uso en México y en todo el mundo, ¿verdad? Es la presencia de infecciones respiratorias altas. Por ejemplo, la faringoamigdalitis aguda, la otitis media aguda, la sinusitis aguda, la neumonía adquirida en la comunidad. Y veamos que de un cuadro respiratorio inicial, pues se van haciendo las complicaciones, ¿no? Y la infección de vías urinarias. Estas son, de alguna forma, los padecimientos que más recetan los médicos antibiótico. Entonces, estos antibióticos, pues vean ustedes, son los que mayormente prescriben los médicos de todas las especialidades. Aquí no nada más el infectólogo, el pediatra o el internista, todos los médicos recetamos antibióticos. También son los más comúnmente recetados en niños. Son los que más se venden y son los que más se consumen. Ocupan el segundo lugar en ventas anuales. Y la gran mayoría de las recetas las prescribe el ámbito ambulatorio, los médicos de primer contacto. Entonces, vaya, ¿no? Que tenemos problemas. Entonces, nuestra microflora, pues ya no tiene ese 65% de firmicutes y esos bacteroidetes que nos van a defender contra los microorganismos. En un estudio que se realizó en el 2008, en varios países, pues, ¿qué creen? Nuestro México lindo es uno de los que más prescriben antibióticos. Y bueno, ¿qué ha pasado? También fíjense que estuvimos viendo cómo está nuestra Ciudad de México en relación a Europa. Y vean que la amoxicilina en la Ciudad de México se receta con mucha frecuencia, seguido por las cefalosporinas de segunda generación, las de tercera, los macrólidos, los aminoglucósidos, el trimetoprim, las penicilinas y las quinolonas. Pero noten esto, en la Ciudad de México tenemos amoxi, cefalosporina segunda, tercera, macrólidos, y vean ustedes, en Europa tienden más a recetar quinolonas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del uso y del abuso de los antibióticos? Pues vean ustedes, tenemos en esta diapositiva
una disbiosis bacteriana así bonita. Si ustedes ven en esta imagen, tenemos los patógenos en rojo. El patógeno trata de ingresar a nuestro intestino o trata de hacer una enfermedad, una infección, pero nuestra microbiota, que es lo morado, evita, hace todo lo posible porque no entre. También hay funcionamiento de la AMP y de la mucina para evitar que se presente esa enfermedad. Pero una vez que ha entrado un microorganismo, si ustedes ven, se echan a andar todas las cadenas de la inflamación y nuestro sistema inmunológico y rápidamente defiende. Pero del otro lado, en la derecha, tenemos una microbiota reducida por el uso de antibióticos. Vean ustedes que la mucina ya no está completa. Vean cuál es la diversidad tan escasa de nuestra microbiota y con qué facilidad penetra el patógeno. Y por supuesto, para producir enfermedades. Pero el uso de antibióticos también nos va a traer resistencias antibióticas o bacterianas. Fíjense que los primeros antibióticos se empezaron a manejar desde 1930 y poco a poco se fueron aumentando en base a la farmacocinética, a la farmacodinamia de cada uno de los diferentes antibióticos y se fueron incrementando. Pero rápidamente se vio la resistencia de esos antibióticos. Entonces, la resistencia que condiciona es realmente sumamente importante. Y el impacto en la inmunidad, de verdad, es muy, pero muy seria. El sistema inmunológico en nosotros como humanos es un sistema perfecto que combina toda una gama de células y mediadores para brindar inmunidad protectora contra todos los agentes infecciosos. Su intervención puede ser con reacciones tempranas, conocidas como una inmunidad innata o natural. Y después hay un conjunto de respuestas celulares humorales que se denomina inmunidad adaptativa. Pues imagínense que con todo eso tenemos problema. Porque pues nos acabamos la microbiota y se presentan todos los problemas. En esta diapositiva vamos a ver cómo entra un microbio del lado izquierdo, cómo la inmunidad innata reconoce, se activa, dice, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Espérame y pone todos los mecanismos de defensa para que ese microbio no ingrese y nos haga daño. Entonces, en las primeras 12 horas de que entra un patógeno en nuestro organismo, inmediatamente nuestras células o nuestra microflora las reconoce y actúa. Y después de 12 horas empieza la inmunidad adaptativa. Esto es muy importante porque el que terminemos o disminuyamos la diversidad de nuestra microflora va a depender totalmente de la presencia de las enfermedades, incluyendo la alteración metabólica hepática, porque pues ya sabemos que en el hígado pues se metabolizan muchas cosas y en el hígado también el que pongamos antibióticos demás, pues también vamos a hacer que haya una alteración de la glucólisis, del metabolismo del piruvato, que haya una gama de alteraciones metabólicas que no se pueden procesar. ¿Y cuáles son esas alteraciones de la microbiota? Pues vean ustedes, la amoxicilina como tal reduce a los bifidobacteriums. Y esto va a ser con una pérdida de los lactobacilos y de los enterobacterios. La vancomicina, por ejemplo, tiene una reducción generalizada. Total.
Entonces no nomás va a terminar con los bacteroides o con los firmicutes. Es generalizada, igual que la ciprofloxacina. De esta forma estamos viendo en esta diapositiva qué antibióticos ahora estudiados sabemos que nos dañan. Por ejemplo, las cefalosporinas, que nos dañan los firmicutes. ¿Y esto qué nos va a traer como problema? Una pérdida de las actinobacterias y de las betoprobacterias. Y esto nos va a traer unos problemas más, pero más serios, porque pues nos van a traer como resultado una obesidad. Y nosotros sabemos que nuestro país ocupa un lugar, pues de los de hasta arriba, como con más población con obesidad. Pero también esta disbiosis nos va a hacer que tengamos un síndrome de inflamación intestinal y una enfermedad inflamatoria intestinal, y que nos va a llevar a una diarrea por Clostridium difícil y hasta un cáncer colon rectal. Hay un aumento de la permeabilidad franca y no hay manera de tener, pues grandemente, que pudiéramos sacar al paciente ya cuando tenemos con estas alteraciones. Pero además esa microflora tiene una relación muy importante intestino-cerebro. Y al disminuir esa diversidad de microflora, podemos ver a los pacientes que presentan autismo, ansiedad y depresión. Entonces, mucho ojito, porque muchos antibióticos, hay que ver por dónde anda la cosa en nuestros pacientes con depresión. Otro más es la alteración del metabolismo en general. Al tener la alteración por la disminución de la diversidad de la microflora, podemos tener encefalopatía, diabetes tipo 2, enfermedades periodontales, enfermedades de nefropatía, alteraciones cardíacas. La verdad es que el metabolismo, pues vean todo lo que nos daña. El sistema endocrino, claro que también lo daña. Pero ¿qué creen? Asma. La alergia y el asma también están condicionados por una disbiosis, por una disminución en la diversidad de la microflora. Y por supuesto, una esteatosis hepática no alcohólica. Yo creo que todas estas enfermedades que de alguna forma la pudiéramos prever como médicos, sería pues seleccionando adecuadamente lo más que pudiéramos el uso racional de antibióticos de acuerdo a la resistencia local. Interferir muy importantemente en la relación médico-paciente, saber que el paciente se tome el antibiótico como se lo estamos indicando, con los horarios, con las dosis y con los días totales. Pues bien, los antibióticos alteran la composición importantemente de la microbiota intestinal, sobre todo firmicutes, bacteroidetes y proteobacterias. Y sobre todo, toda la gama de enfermedades que están relacionadas a nivel inmunoinflamatorias. La repercusión es mayor cuando la exposición a los antibióticos se produce a edades más tempranas. Ya hablábamos del recién nacido, ¿verdad? Y aquel niño que, bueno, pues muchas veces presenta una sepsis temprana, una sepsis tardía y que es necesario para su supervivencia, pues actuar con antibióticos. Si bien los antibióticos han salvado sin lugar a dudas infinidad y infinidad de vidas, tenemos que usarlos con mucha precaución. Porque nuestra microbiota es un órgano imprescindible para la vida y con influencia en la salud y en la enfermedad.
Su composición presenta particularmente características propias de cada individuo porque cada uno hemos tomado diferentes fármacos. Y para alcanzar un estado de salud adecuado es necesario tener una microbiota sana. Entonces, pues hay que comer más sano. Y la posibilidad que tengamos, seleccionar el antibiótico que menos daño nos haga. Muchas gracias. Si nos puedes hacer favor, Patricia, de dejar de compartir tu pantalla. Sí, doctor. Y vamos a pedirle a los asistentes que si quieren encender su video, solicitar el audio para hacer alguna pregunta o comentario, o también lo pueden hacer a través del chat. Doctor, ¿ya dejé de compartir pantalla? No, todavía no, Patricia. Ok, ahorita lo vuelvo a hacer. A ver, ahí. Ya la dejé de compartir, doctor. ¿Ya, verdad? No, todavía no. Ahí donde encontraste para compartir, ahí mismo haces el procedimiento para dejar de compartir. Dice dejar de compartir. A veces está en la parte de arriba. Arriba dice nueva función y tiene poner en pausa, anotar, detener video, control remoto y abajo dice compartir. Ah, bueno, ahí donde dice compartir, tienes que poner dejar de compartir. Ok, ahí está ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Si por favor encienden su video. Somos pocos, nos podemos ver todos. Y quiero aprovechar en lo que se deciden los participantes a decir sus preguntas o comentarios. Fíjate, Patricia, que ahora como que se ha vuelto una moda para ciertas personas el estar utilizando probióticos de manera común todos los días. Algunos los utilizan como una fuente de protección, otros lo utilizan para poder evacuar por problemas de estreñimiento, otros como tratamiento de la colitis. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mire, doctor, el uso de probióticos, prebióticos y simbióticos es importante a mi forma de ver las cosas como pediatra infectóloga. Es que si tú das un antibiótico y tú sabes que estás dañando los firmicutes o los bacteroidotes, tienes que al mismo tiempo darle algún prebiótico o algún simbiótico al paciente por un tiempo prolongado, porque depende del antibiótico, es el restablecimiento de tu flora intestinal. Muchas veces tarda entre 2 meses hasta 4 años o a veces ya no se recupera. Entonces, en esta situación sí están indicados los simbióticos. Y también están indicados cuando tenemos una enfermedad intestinal o un síndrome de inflamación intestinal para ayudar justamente a la microflora y evitar esa inflamación tan severa que presenta el paciente. Muy bien. Hay una pregunta aquí de iPhone de Rey 2017, en el cual menciona la disbiosis está asociada a todas las enfermedades que mencionó, pero solo relacionada, no es la causa. No, no es la causa. La causa es la mala alimentación que tenemos como
Occidentales. El comer demasiados carbohidratos, azúcares, refrescos, X. Aunado al uso de antibióticos. Y esto nos trae como consecuencia, pues si la microflora la daña una dieta occidental, aunado a un antibiótico, bueno, pues entonces la microflora hace una diversidad muy disminuida y inmunológicamente tampoco respondes porque el sistema inmunológico también se deprime. Muy bien. La pregunta la hizo el doctor y académico Reinaldo Michel. Fíjate que me llamó la atención que mencionaste dentro de los padecimientos de la alteración de la microbiota, el asma. Generalmente los niños asmáticos tienen muchos problemas en su alimentación desde bebés. Son con frecuencia niños que no son alimentados al seno materno, que les iniciaron tempranamente la lactación, que utilizan muchos alimentos de proceso y que generalmente no consumen vegetales. Algunas frutas, pero casi la mayoría no las consume. ¿Eso tiene relación con la microbiota? Sí, Sin doctor. hablar de los antibióticos. Sí, doctor. Sí, porque los factores de riesgo para que un niño desarrolle marcha atópica o el asma, primero tiene varios factores. Uno, el nacer por cesárea. Dos, el que no reciba leche materna. Tres, el que sus padres, alguno de los dos, sea alérgico. Si tiene un papá alérgico, tiene una posibilidad de hacer alergia hasta en un 40%. Y si los dos papás son alérgicos, bueno, pues se incrementa más. El otro factor es el exceso de limpieza. Y la alimentación occidental, por supuesto. Pero además tenemos que ver que si el niño no tuvo, nació por cesárea, no tuvo seno materno, por lo tanto la microflora no la tiene adecuada, más el factor genético, va los virus respiratorios, es decir, el respiratorio, el micoplasma, el adenovirus, todos estos virus van a hacer una inflamación múltiple. Y entonces el niño va a hacer un proceso alérgico. Y de ahí vamos a ver si son niños asmáticos, si son sibilantes primarios o sibilantes secundarios, o si se declara como asma. Porque sabemos que los niños pueden ser una bronquiolitis o unos sibilantes primarios sin ser asmáticos, pero que de fondo tienen estas características los niños, no así cuando nacen por parto y cuando tienen alimentación al seno materno. Y por supuesto, que no hayan tenido las mamás uso de antibióticos durante el embarazo o que no les hayan puesto a los niños antibiótico en los primeros meses de nacido. Muy bien, parece ser que ya encendió alguien su audio. Si quiere encender su video para que veamos quién hace la pregunta. Creo que es la doctora Ivette Griselda. ¿Es usted, doctora? Bueno, hay otra participación de el doctor Michel. Michel, ¿por qué no enciendes tu audio y tu video para que la preguntes de viva voz? Bueno, a ver, dice así, ¿cuál probiótico se debe de usar para favorecer ya sea formites o bacteroides? Creo que dice así, la famosa teoría de la higiene. ¿Se considera el trasplante de microbiota como para la disbiosis?
No entiendo bien. Si usted Lo que pasa es que, cuando hacemos un tratamiento de implantación de materia fecal con una diversidad de microbiota adecuada, se hace sobre todo en el paciente que tiene un Clostridium difficile, un paciente que puede hacer un trasplante de materia fecal para mejorarlo. Pero para que tengamos para poder saber en cuál es el momento exacto, en qué disbiosis estamos, pues tendríamos que hacernos un estudio de materia fecal, cada uno de nosotros, del DNA en el 16RNA, para poder saber específicamente cómo estás tú como individuo y qué es lo que necesitas. Porque nosotros en sí, como pediatras, cuando tenemos factores de riesgo en los niños, por ejemplo, podemos dar desde lactobacillus hasta probióticos tipo lactobacillus y bifidobacterius y del tipo reuteri. Muy bien, me voy a permitir yo hacer una pregunta y comentario. Lo que usted mencionaba acerca del cálculo de rango de riesgo para niños atópicos, o sea, específicamente hipersensibilidad tipo 1, que tiene una localización en cromosomas y locus, tiene que ver mucho la inmunogenética de la nutrición. O sea, definitivamente lo que coma la madre desde el momento de la concepción, durante el embarazo y todo eso va poniendo que esos genes se vayan presentando, algunos tempranamente, otros se inhiben, etcétera, si recibe el seno materno, si es ablactado o no. Y ya no digamos si el niño necesita una prescripción o, mejor dicho, es bombardeado con prescripciones de antibióticos. Pero quiero pensar que por una parte está el plano genético, por otra parte está las costumbres y modo de vivir de tipo social, y a eso a lo mejor contesto un poco la pregunta del doctor Mitchell acerca de la teoría de la higiene, porque vemos niños atópicos que son hijos de una señora que trabaja en el mercado y la tiene en una reja de mango y con los mocos de fuera y todo, y nunca se pone mal. Y tenemos al niño súper cuidado, con una nana, con gente que lo baña, que lo procura y constantemente hace crisis asmáticas. Entonces, creo que definitivamente es una serie de factores muy importantes en la que todos estamos involucrados. La medicina actual ya no puede ser solamente de que voy a prescribir un antibiótico y luego le voy a mandar unos probióticos porque le prescribí el antibiótico. Creo que estamos olvidando mucho lo que es la historia clínica, el encontrar pacientes atópicos, detectar tempranamente cuáles son los problemas de susceptibilidad, cuál es el medio en el que se desenvuelven, qué recomendaciones le podemos hacer en la vigilancia de su embarazo, la atención del parto, todo lo que es puericultura, y en el postnatal. Y definitivamente yo creo que, y podría decir que muchas de las disbiosis se deben, pues parte de la evolución y la industrialización, y se ven más en las grandes ciudades. Entonces, yo creo que tenemos mucha tarea por delante porque es un problema real, es un problema común. Creo que en la formación de los médicos nuevos falta mucho la información de prescripción de antibióticos. ¿Cuál es la indicación primaria, la indicación secundaria, las dosis, la posología? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Cuál es el espectro para el germen que quiere atacar, etcétera? Yo creo que falta mucha información y es muy complejo. Doctora, veo que encendió su video. ¿Quiere usted participar? ¿Quiere hacer algún comentario? Adelante. ¿No? Muy bien. No sé, Patricia. Perdón, doctor, no obstante, hay algo muy importante en relación a los antibióticos. Si bien han salvado muchas vidas, el uso indiscriminado de antibióticos, de meterlos a hacer una sinergia de antibióticos que finalmente luego no hacen una sinergia, sino hacen una sumación o hacen un antagonismo. Y entonces terminas con la microlota, no nada más del intestino, sino de todas partes. Inclusive, actualmente en el momento en que estamos, no hay antibióticos nuevos. Por eso es que tenemos una restricción de la Secretaría de Salud muy importante de no vender antibióticos sino de su receta por un médico. Porque tenemos tanta resistencia, pero además ya no hay antibióticos
que estén en investigación en este momento. Lo que quiere decir que en unos pocos años, ojalá y sean muchos, pero en pocos años, vamos a tener tanta resistencia bacteriana que los pacientes hospitalizados se nos van a morir por 3 causas. Uno, por la falta de la microflora, ¿no? Ya por la edad, digo, los que ya estamos viejitos después de los 60, pues ya estamos con un sistema inmunológico totalmente abajo, en el cual no vamos a responder tan fácilmente y donde los patógenos van a entrar, pero rápido. Pero además, esos patógenos ya traen resistencia de plásmidos, ya traen otra resistencia en la cual no vas a poder, van a ser panresistentes que ningún antibiótico van a tener una susceptibilidad. Y entonces la mayoría de pacientes va a llegar a fallecer por una resistencia antibiótica, porque no hay que ponerle. Porque después de un antibiótico de que seleccionas flora, entonces matas todos los firmicutes, matas todos los bacteroidotes. ¿Y qué pasa? Entonces suben los hongos, entonces hay una cantidad excesiva de cándida, entran virus. A nivel inmunológico, ¿qué pasa con ya tus inmunoglobulinas no están respondiendo? Los linfocitos TH2 ya no tienen esa solución rápida. Tu inmunidad innata ya está abajo, la inmunidad adaptativa está como que respondiendo, como que quiere hacer. Y de alguna forma, pues tenemos que salir adelante teniendo un uso muy, muy específico, muy racional del antibiótico. Verificar si en esta etapa que tenemos invernales, por ejemplo, las infecciones respiratorias son la primera causa. Y ahora pues llegó coronavirus, ¿no? Para colmo. Pero si nosotros podemos y sabemos identificar si un niño o un paciente tiene tiene un proceso viral, ¿para qué quieres antibiótico? Y yo creo que ahí, para mí está la polémica más seria. Primero, yo diría que muchas de las prescripciones antibióticas en menores de 5 años están injustificadas. Segundo, estamos viendo que los padecimientos bacterianos agudos siguen una evolución natural y cada vez hay menos necesidad de utilizar antibióticos. Yo recuerdo hace 45 años cómo se prescribían antibióticos para los casos de diarreas, que entonces las diarreas eran un problema muy serio en México y ahora ya todo mundo sabe que lo más sano, lo adecuado es no utilizar antibióticos en los cuadros diarreicos porque generalmente o son virales o se autolimitan aunque sean bacterianos. Entonces creo que no hemos respetado la evolución natural de muchos padecimientos porque creo que muchos de los pediatras que vemos pacientes en consultorio de primer contacto, vemos que casi ya no hay otitis media supuradas, que los niños ya no tienen amigdalitis crónicas, que vemos menos casos de efectos secundarios a algunos padecimientos bacterianos como la fiebre reumática y actualmente nos preocupan más los padecimientos virales, pero para ser sincero, esos padecimientos virales bien puede volverse susceptible por una alteración de la microbiota, por una prescripción inadecuada de antibióticos y que entonces ponen al paciente disminuido en sus capacidades de defensa para que le den enfermedades virales cada vez peores. Rubén, creo que tú querías participar. Rubén Álvarez. Nada más saludarlos y felicitar a la ponente. Muchísimas gracias por la ponencia. Gracias, Rubén. ¿Alguien más quiere participar? César, ¿quieres comentar algo? Ahí está César, Virgen. A mí me gustaría comentar, doctor. Sí, adelante. Darle la gran relevancia
a mejorar nuestra dieta. Si nosotros comemos más verduras, doctor, México está lleno de nopales. Y el nopal es excelente. Los ejotes, los chícharos. Entre más verduras comamos y más frutas y menos carnes, mejor nos va. Y por supuesto, todos los procesados, pues, ni siquiera verlos. Y yo creo que es un gran reto dentro de las filas de la academia y de Médicos Unidos. Tenemos gente experta acerca de la nutrición y los problemas que traen. El doctor Arturo Perea, que es un experto en este aspecto, pues ha mencionado los múltiples factores que tenemos, como los intereses comerciales, la gran publicidad desplazada en todos los medios de comunicación. Entonces la gente piensa que comer verduras o comer más sano es un símbolo de un estatus social o económico. Creo que hay mucha tarea y se tiene que trabajar en todos esos aspectos. Pues estamos llegando al final. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o participar. César, adelante. Oye, buenas noches a todos. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. No, el comentario es, nada más estamos dándole importancia a la alimentación, se nos está olvidando el medio ambiente. Somos lo que comemos más el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Son los dos factores que se van a juntar para generar nuestra microbiota y cómo vamos a evolucionar. Algo muy importante, y lo que lo comentó la doctora, se abusa de los antibióticos. O sea, cualquier fiebrecita ya es uso de antibióticos, y con eso de la hora de los consultorios al lado de las farmacias se abusa de los antibióticos. O sea, es una exageración. Y una simple gripita o cualquier infección leve, ya todos llevan cefotaxima, ceftriaxona y cosas por el estilo. Y yo hace años aprendí que las cefalosporinas no son antitérmicos. Parece que las usan como antitérmicos. Y lo que comentaban del trasplante de materia fecal, pues ese se ha hecho más en adultos. En los pacientes pediátricos no ha funcionado y se usa cuando hay diarreas por Clostridium difficile y otro tipo. Y en disbiosis severas. Algo muy importante es que la microbiota del adulto ya está bien establecida. Es muy difícil cambiarla con probióticos, simbióticos y cosas por el estilo. Si hay una disbiosis severa es cuando se usa también ahí el trasplante de materia fecal y otro tipo de cosas. Pero ¿cómo se llama? Pero como digo, es que todos dicen que comamos sano. Pero ahorita comer sano es caro. Desafortunadamente es caro. Porque eso que de los famosos, ¿cómo se llaman? Los naturales, los que no llevan químicos, eso sale carísimo. Y es ya una alimentación a veces de estatus. Y pues en México desafortunadamente el ganado le ponen hormonas, a los pollos también, y a muchas cosas, y eso es lo que estamos comiendo, más un medio ambiente a veces agresivo, a veces no tan favorable, pues estamos generando nosotros mismos, nos estamos generando el daño tanto a la ecología como a nosotros mismos. Ese sería mi comentario. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo. Es concientización como médicos y como padres de familia, ¿no? De cuál es la situación en la que estamos viviendo. Y pues crear un cambio en la alimentación es mejorar totalmente tu microflora y mejorar tu inmunidad. Y entonces limitas la enfermedad. Exactamente, sí. Muy bien. Pues yo quiero mencionar que hace unos 25 años hicimos un estudio de investigación con pacientes asmáticos en mal control. Y tenían como común denominador el que no comían verduras, que solo consumían lácteos y carnes rojas. La otra situación es que no hacían ejercicio y tenían obesidad. Entonces, cuando tratamos de hacer que hicieran ejercicio, cambiar la dieta, al menos que no consumieran lácteos ni carnes rojas, todos mejoraron, incluyendo que bajaron de peso y hicieron menos cuadros respiratorios con mejoría de su función respiratoria. Entonces, le doy toda la razón, doctor.
No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Reinaldo, veo que ya encendiste tu micrófono. ¿No? Bueno. Doctora, ¿algún comentario final? No, doctor, solamente que estoy a sus órdenes. Si alguien más puede o quiere comentarme algo, con gusto. Pues entonces quiero agradecer a la doctora y académica Patricia Ramírez Sandoval su excelente presentación que nos hace reflexionar, cobrar conciencia y actuar en consecuencia. Y también les invito para la próxima semana el festejo del Día del Médico. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, doctora.